Gracias, buenas tardes, como todos los domingos a esta misma hora, su programa Agroambiente. Hoy tenemos en nuestra provincia el honorable señor presidente Luis Abinader, teniendo contacto con la gente y con algunos proyectos que esperamos que redunden en beneficio de nuestra ciudad de Santiago. En el día de hoy estamos con un invitado especial que es Vicente Silverio, un dirigente agrónomo, dirigente agropecuario de Altamira, disculpe, un dirigente de Puerto Plata que aboga porque los terrenos del CEA, de los ingenios Amistad y Montellano, parte de ellos pasen a ser distribuidos entre técnicos y campesinos para fomentar allí la modalidad del cooperativismo, cooperativas agrícolas. Vicente nos va a explicar dentro de breve en qué consiste eso y el interés que reviste esto para la zona, porque debemos producir más alimentos cada día. De todo modo, antes de pasar a este interesante tema, tengo algunos comentarios que hacer. Miren, la situación en ese orden de reforma agraria, ustedes saben que la reforma agraria es, como dicen, la niña bonita de los presidentes, pero fue especialmente de Balaguer quien se inspiró en este sueño que realmente lo logró concretizar y benefició a miles, cambió el estatus de vida de muchas familias que vivían en extrema pobreza, principalmente en los proyectos arroceros colectivos. Entiéndase bien, esa tierra Balaguer la implementó, Balaguer comenzó a recuperar los terrenos del Estado y también a construir obras de infraestructura de riego que permitieron integrar a la producción muchos miles de tareas en todo el país. Pero ¿qué sucede? Que estos proyectos arroceros colectivos, Balaguer inspirado, porque yo digo que Balaguer era comunista, aunque yo duré 15 días en Montecristi, pero debo reconocer las cosas buenas de ese gobierno. Miren, cuando Balaguer inició estos asentamientos en estos terrenos del cultivo de arroz, los parceleros eran beneficiados con lo que llamaban la subsistencia, o sea que el Banco Agrícola desembolsaba para ellos mantenerse y entonces al final de la cosecha se le liquidaba y le quedaba cuantioso dinero. Balaguer logró comprar 27 factorías arroceras, oigan esto, 27 factorías arroceras, para que los parceleros fueran empresarios, pequeños empresarios. Entonces, en cada factoría se elegía un consejo de administración de los parceleros. Pero muchos de estos realmente no tenían experiencia y lograron hacer muchas cosas, pero había una supervisión, óigame, que ustedes no se imaginaban, porque el IAD fiscalizaba todas esas operaciones y estos eran proyectos autogestionarios, óigame, y dejaban cuantioso beneficio. Pero luego que desapareció eso, comenzaron a administrarlo los parceleros. Ellos no lo supervisaban, no nada,
y entonces ellos se agruparon en asociaciones. Ustedes saben que esa modalidad ha quedado desacreditado, las asociaciones. La forma de que haya un proyecto que funcione es a través de la modalidad de cooperativismo, que es un modelo en todo el país, eso poco han fracasado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Señor director, póngame una foto ahí de Se Vende. La Asociación Francisco del Rosario Sánchez en Mao, oiga, esa, miren, qué pena, qué triste. Esta era una factoría modelo, autogestionaria, que se manejaba y daba cuantioso beneficio. Pero vino un desfalco que hicieron, tuvieron presos, un desastre, porque ahí el IAD no supervisaba. Ahora, ¿qué sucede? La nueva administración, oigan bien, esa factoría se la donó el presidente a ellos. Ahora el nuevo presidente, José Rosado, de esa factoría, de esa asociación, dice que va a vender esos terrenos. ¿Ustedes escuchan eso? Unos terrenos que tienen un valor no menos de 300 o 400 millones de pesos, esa factoría. Y vean, ese teléfono que está ahí es el teléfono de él. Contacto directo, escuchen esto. Entonces, no sé si es para bien o para mal, bajo la táctica que van a trasladar, a ver si usted, una factoría la van a desmantelar para construirla en otro sitio. Es un absurdo. El IAD no puede permitir eso porque esa factoría, óigame, es un activo que debe preservarse. ¿Para qué la quieren vender? No sé. ¿Por qué? No sé. Pero es hora ya que las autoridades, señores, emprendan acciones, que ese es un activo, que nadie lo puede vender. Entonces, el señor Rosado, no sé qué pretende con esto. Lo que esto ha alborotado allí a la comunidad y a los parceleros, porque quiere vender eso, un inmueble, y vea el teléfono directo de él. Algo, yo no sé. Entonces, lo que falta es, si hubiese una cooperativa, él no hace eso, pero una asociación. Y así han ido vendiendo. Lo que le quiero decir, que las cosas, la modalidad de asociación no funciona. Ha quedado al desnudo, que toda la bellaquería y diablura se han hecho a través de esto. Yo espero que el presidente y el director del IAD frenen esto, porque ese activo debe preservarse. Otro comentario que quiero hacer es sobre los aportes sociales en las diferentes áreas que están haciendo alguna empresa, principalmente la empresa Cibo. Cibo es una empresa, sí, mírela ahí, esa empresa opera las plantas flotantes Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3 desde el 1990, generando a tiempo completo, y opera bajo un desarrollo sostenible y comunitario en el río Sama. O sea, que esta empresa está en los deportes, una empresa socialmente responsable. Póngame la foto, señor director, de la actividad deportiva. Mire, esa empresa está presente en todo, en todas las cosas, en aporte a lo comunitario, en el deporte. Otras empresas de por Dios, hagan lo mismo. No sean, señores, vean, eso se llama responsabilidad social. Entonces esperamos que otras empresas se integren a hacer obras de bien social en el entorno donde funcionan, donde operan, porque así se construye un mejor país y no todo se lo dejamos al gobierno. De los beneficios es bueno que se distribuyan. Ahí está Fernando Geraldino, encargado de responsabilidad social, con el equipo de baloncesto India de San Vicente. Oigan bien, ese equipo femenino, perteneciente también a Fedo Clubes,
agrupados en fedoclubes. Así se fomenta el deporte en este país con aporte. Queremos también ya finalizar con este comentario y presentar a nuestro invitado, el agrónomo Vicente Silverio. Buenas tardes, Vicente, un placer tenerlo aquí. Buenas tardes, mi hermano, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que están siguiendo este programa. Sí. Vicente, ¿qué es lo que ustedes han constituido allí para pedir que sean tomados en cuenta como técnicos, campesinos, de los terrenos del antiguo ingenio Amistad y Montellano? Que son, ¿cuántos terrenos son esos? ¿Y qué área pretenden ustedes asentar allí que sean beneficiados para dedicar estos terrenos que tengo entendido que están ociosos porque los ingenios desaparecieron? A decir verdad, los ingenios Montellano y Amistad ahora mismo tienen una extensión en tierra de alrededor de 69,000 tareas. En el ingenio Amistad quedan algunas 25,000 y las otras están en el ingenio Montellano. La mayoría de esas tierras, o su totalidad, están ociosas. Muchas de ellas llenas de cambrones, otras han sido ocupadas de manera ilegal por personeros de los diferentes regímenes, sobre todo personas que tienen que ver con el alto poder económico de la región. Nosotros hemos estado planteando desde hace más de casi 10 años de que esas tierras deben ser integradas al proceso productivo, porque no es justo que la tierra como esta, de una calidad incuestionable, estén ahí haciendo nada, mientras Puerto Plata poco a poco ha ido perdiendo su capacidad productiva, esa capacidad que la convirtió hace unos cuantos años en una de las provincias más progresistas y más productivas del país. Hoy, esa Puerto Plata de esa época no es ni sombra de lo que fue. Nosotros quisiéramos volver a ser lo que fuimos, porque el recurso principal de lo que fue Puerto Plata está ahí, es la tierra. Y entonces, esas áreas que están ocupadas en la actualidad, Vicente, que tú dices que son poderosos, porque la tierra del CEA de Santo Domingo, el CEA fue saqueado, desmantelado, y esos terrenos se los adjudicaron, tal como tú dices, los poderosos. Pero no se explica que esos terrenos de Puerto Plata, entiéndase del ingenio Amistad y Montellano, estén ociosos, improductivos, habiendo una demanda de alimentos en este país. ¿Qué gestiones está haciendo la cooperativa de técnicos para lograr que sean tomados en cuenta? Bueno, nosotros comenzamos las gestiones desde el gobierno anterior. Lamentablemente, solamente fueron palabras en esa época, pero hoy día nosotros, atendiendo a la disposición que había emitido el señor presidente mucho antes de juramentarse, de que esos terrenos, me refiero a las propiedades del CEA a nivel nacional, debían ser puestos a producir. Nosotros hemos visto con beneplácito esa disposición y desde el principio comenzamos la gestión para que la nueva administración del Estado pues nos tome en cuenta. Ya hemos hecho varios encuentros, reuniones con todos los directores del Instituto Agrario Dominicano que ha tenido este gobierno. Nos hemos reunido con ellos y estamos a la espera. Ya le hicimos una propuesta formal de en qué queremos utilizar la tierra. Hemos estado proponiendo, sobre todo para la zona que circunda el área del río Baja Bonico, que ha sido una de las zonas más maltratadas. Nosotros hemos propuesto que esas tierras que están ahí al lado de la cuenca media del río Baja Bonico sean convertidas en un proyecto agrario que de verdad aporte a la recuperación ambiental de esa zona. Hemos planteado
que muchas de esas tierras que están en la zona un poco más alta sean convertidas en cacaotales para que la plantación de cacao permita una recuperación a corto o a mediano plazo de lo que es el medio ambiente allí, porque se tiene en cuenta de que la cuenca del río Baja Bonico ha sido deteriorada de tal manera que la erosión que ahí se ha generado ha sido la que ha ido causando la desaparición del río. Para poder recuperar un poco de eso hay que recuperar el área de vegetación. Y para esa recuperación, nada mejor que sembrando plantas que a la vez que generen variación ambiental, también generen dinero, generen comida. Dime una cosa, Vicente, ¿cómo cuántos campesinos podrían ser asentados en esa tierra del CEA, en Puerto Plata? Nosotros tenemos estipulado que unas 500 familias entre Amistad y Montellano podrían ser asentados, tanto en uno como en el otro. Porque a decir verdad, la capacidad productiva de ellas hay que aprovecharla. No es posible que sean mantenidas o que sean preservadas como algunos pretenden para convertirlas en proyectos empresariales. Nosotros entendemos que si este país necesita comida, el mundo necesita comida, nosotros tenemos dónde producir comida. Y creemos que la disposición del presidente Abinader debe ser refrendada con una decisión de sus funcionarios, de sus colaboradores, para que eso de verdad se convierta en una realidad y que la economía dominicana encuentre un medio más para reactivarse. Nosotros estamos claros y convencidos de que a partir de esta temporada, de esta época de pandemia, el mundo, una de las cosas que va a reclamar es comida. Y quien produzca comida tendrá dinero. Sí, yo creo que es un crimen tener unos terrenos así ociosos a esta altura del juego. Dime qué tipo de cultivos planean ustedes desarrollar y de ser tomado en cuenta, de ser asentado por el gobierno en esos proyectos. Nosotros en la propuesta que tenemos, estamos haciendo una propuesta en la cual se involucra un 50% de la mayoría de esas tierras para producir cultivos del área agroecológica, llámese cacao, café y otros, pero también estamos planteando la producción de productos de ciclo medio y ciclo corto, y esencialmente viandas, víveres que necesita la población. También estamos planteando la posibilidad de desarrollar un proyecto de producción ganadera diferente al estilo de ganadera que se estaba ejerciendo en el litoral, un proyecto de producción ganadera que sea amigable con la naturaleza, con el medio ambiente, que sí hay fórmula. Por eso tenemos en nuestro interior un conjunto de técnicos que han visto con buenos ojos y han colaborado con eso para que se haga una propuesta de inversión en el área ganadera, pero con un estilo de producción diferente al que se ha venido desarrollando hasta el momento. Igualmente, pretendemos desarrollar otras áreas de la producción animal y en especial queremos utilizar lo que son las fuentes de agua que aún quedan para que no solamente se utilicen para proyectos turísticos ni nada de eso, sino también para producir comida, porque en el agua también se puede producir comida. Y ahí están los proyectos acuícolas de producción de peces, que Puerto Plata en este momento es uno de los puntos nodales o de los puntos focales que tiene la producción de pescado, porque todo el que menciona al interior del país, a Puerto Plata, lo primero que piensa es en los pescados que hay para allá. Entonces, sería bueno aprovechar y explotar esa propaganda, esa trayectoria y sobre todo llegar al mercado internacional con una oferta nueva y atractiva, que es la producción de pescado, sobre todo de las especies de agua dulce. Entonces ese sería un proyecto, Vicente, agroalimentario con un componente, si diría, forestal. Claro,
tendría ese componente forestal o agroecológico, por el hecho de que el presidente, más que nadie sabe, que Puerto Plata ha sido afectada seriamente por los desequilibrios del medio ambiente, hasta el punto de que hace 6 años en Puerto Plata fueron que se produjeron las últimas inundaciones y no dejaron nada bueno a nivel rural, porque los ríos, las crecidas que hicieron, aparte del drenaje que provocaron la desaparición de la mayoría de áreas productivas. Y hoy día tenemos zonas como Luperón donde hay poca cosa. Una pregunta, ¿qué porción de terreno sería asignado a un productor? Porque creo que los planes ahora de modalidad del IA de estar repartiendo 15, 20 tareas, digo yo, eso yo lo veo tan poco significativo, porque si es para la crianza por ejemplo, de proyectos pecuarios, ¿qué cantidad podría ser o reclaman ustedes porción de terreno que el Estado le distribuya? Nosotros hemos planteado la posibilidad de que a cada parcelero, a cada beneficiario, dependiendo del área en la que vaya a desarrollar su actividad, se le entreguen entre 30, 35 y 40 tareas. ¿Es suficiente eso? Hasta cierto punto, creemos, no es lo totalmente suficiente, pero sí es lo viable para desarrollar en este momento un proyecto productivo. Porque teniendo en cuenta de que la mayoría de las familias que nosotros representamos en la cooperativa no son familias de grandes recursos, sino de bajos ingresos, entonces su inversión, incluyendo la inversión que pueda hacer el Estado junto con ellos, no sería una inversión muy voluminosa, hasta el punto de que se pueda decir, bueno, vamos a invertir 300, 400 millones de pesos. Pero sí es posible que gradualmente se vaya aumentando la inversión. Por eso nosotros hemos planteado el modelo cooperativo. El modelo cooperativo donde el productor o parcelero tenga una parcela, pero una parcela que va a estar bajo control y en representación de la cooperativa, para evitar muchas de esas maniobras que se han venido haciendo en otros años y en otra época, en la que virtualmente los proyectos agrarios desaparecían y una sola persona o 2 personas se quedaban con la mayoría de la tierra. Hoy día nosotros hemos planteado de que sea la cooperativa la responsable o corresponsable de la preservación de esa propiedad, como que es una propiedad no solo de la familia que la labora, sino una propiedad de nuestra sociedad, porque es un bien común. ¿Ese modelo preservaría la propiedad en manos del beneficiario? Precisamente eso es lo que buscamos, sí. Preservar la propiedad, preservar la tierra en manos de los que la trabajan, que no se le ocurra a nadie salir de ello en un momento determinado y que no se le ocurra a nadie de otro sector venir a proponer adquisición de propiedades de esas, que son de la reforma agraria, pero que son del área del cooperativismo. Dime una cosa, Vicente, ¿usted estaría en disposición de desarrollar proyectos orientados a la exportación en esos terrenos? ¿Un clúster de algo? Precisamente por ahí estamos interesados, sobre todo en el área del clúster de la producción de peces, que ya hicimos un acuerdo con el Instituto de Formación Técnico Profesional para ir capacitando a nuestros miembros en diferentes áreas, en el área de producción de cacao, en el área de la producción de pescado, en el área de la producción de tubérculos, incluso en el área de manejo de suelo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho, por ejemplo, en la producción de cacao, nosotros hemos estado proponiendo que no solamente vamos a ser productores de cacao, sino que también vamos a utilizar ese producto para procesarlo nosotros mismos a través de la cooperativa y mediante una factoría que manejaríamos nosotros y estaríamos poniéndole valor agregado al cacao, porque estaríamos cultivándolo y a la vez procesándolo y vendiéndolo procesado. Se supone que al mercado
nacional o al internacional. ¿Cuáles son lo que podría llamársele funcionarios de diferentes gobiernos que se han estado apoderando de esa zona y boicoteando los planes para estos asentamientos? Mira, por ejemplo, allá en Puerto Plata hay un problema con la ocupación de terreno por parte de personas ligadas a empresarios, a militares y funcionarios del gobierno. Pero sobre todo personas Pero que tienen... del actual gobierno. De los anteriores. De este no hay. De este también hay que decirlo claro. Y tenemos que decir que en este momento el señor presidente ha dado demostraciones claras y precisas de que no va a permitir que hechos de esa naturaleza cuajen. Nosotros, primero como movimiento campesino y segundo como cooperativa, nos hemos mantenido vigilantes para impedir que ese proceso de ocupación ilegal de las tierras del Estado siguiera ganando terreno. Y gracias a nosotros hemos logrado paralizar eso. Pero no quiere decir que eso esté totalmente paralizado. Nosotros sabemos de personajes ligados, por ejemplo, al sector ganadero, que tienen miles de tareas cerradas. Pues sí. Eso es grave. Entonces, ¿y quién le ha dado eso? Tenemos gente que en este momento, hace 2 semanas, andaban buscando en el Ministerio de Agricultura que le prestaran tractores para arear 900 y 1000 tareas de las tierras del Ingenio Amistad que supuestamente se la habían cedido desde las alturas del gobierno. Por suerte, en agricultura le dijeron que no, que eso era demasiado tierra y que no era posible, porque allí se está propiciando la agricultura en menor escala y que una gente que tenga 900 tareas no es verdad que para hacer agricultura en gran escala. Pero Vicente, yo creo que realmente esta es una situación preocupante porque tú me hablas, vamos a llamarle al pan pan y al vino vino, porque hacer una acción así debe contar con un padrino fuerte. ¿Quién es ese ganadero? Y bajo, digo yo, si se puede. Ese ganadero, allá en Puerto Plata, lo que se llama Asociación de Ganaderos del Norte, es la que está propiciando y que incluso ha planteado al gobierno que las tierras del ingenio montellano se le pasen a ellos de manera absoluta para hacer inversiones, pero ya sabemos, porque allá es un secreto a voces, de que esas tierras las quieren para hacer inversiones del área turística. Si tienen vocación turística, por ejemplo, montellano. Hay muchas de esas tierras que tienen vocación turística. Nosotros no nos oponemos. Lo que nosotros hemos dicho, las tierras con capacidad de producción agrícola, que sean preservadas para eso, sí, para producir comida. Las que tienen que ver o las que son más cercanas para el desarrollo turístico, bueno, ya eso sería harina de otro saco. Sí. Entonces, nosotros lo que hemos estado planteando es que, bueno, si los ganaderos, no nos oponemos a que los ganaderos le den tierra, sobre todo a los pequeños ganaderos. A los pequeños, ¿por qué? Porque no es justo que un ganadero que tenga miles de tareas de tierra esté todavía aspirando a más. Entonces, nosotros creemos que a los pequeños ganaderos sí hay que darle la oportunidad de desarrollarse. ¿Qué cantidad tú crees que se le debe dar al sector ganadero, individual? Es que a un pequeño productor de ganado con 60 a 80 tareas tiene para poderse desarrollar, incluso desarrollarse de manera tecnológica, porque yo en el área de la tecnología agrícola he aprendido que incluso eso me tocó a mí desarrollarlo en un proyectico personal que tenía. Yo pude demostrar que en 10 tareas yo podía tener casi 20 vacas. Oh, pero eso es mucho. Autogestionario, un proyectico así. Entonces, si existe la posibilidad de hacer ese tipo de proyecto productivo, ¿por qué no desarrollarlo? ¿Por qué no darle a la naturaleza que se pueda recuperar de manera amigable junto con los productores? Entonces, yo creo que en este momento, y con el padrinazgo del presidente Abinader, es posible llegar a eso, porque
como tú decías en el principio, después de Balaguer, el único que se ha parecido un poquito más a la vocación agrarista de Balaguer es el licenciado Abinader. ¿Por qué? Porque aunque no se haya todavía desarrollado un proyecto específico, un trabajo muy específico, sé que eso es de gran profundidad, pero las personas que tiene a su alrededor en esa área son gente que saben de eso. Tanto el anterior director del Instituto Agrario, el primero, como los demás que han venido, y el actual que está, que es un profesional agrarista de vocación, nos convence de que sí es posible recuperar el agro, y no en tan largo plazo como algunos creen. A corto o mediano plazo es posible comenzar a recuperarnos y comenzar a producir, de manera que realmente la región norte, y en especial Puerto Plata, podamos aportar para producir la comida que podían demandar unos 30 o 40 millones de habitantes. O sea, que esto evitaría estas importaciones. Lógicamente. Si somos autosuficientes en esos renglones y más generaríamos divisas que tanta falta hace. Imagínese usted en este momento, en el norte, que era una de las zonas mayor productoras de maíz, la producción de aves depende del maíz que traigan de California y de otra área del mundo. Por Puerto Plata, que yo veo que lo desmontan. Que lo están desmontando por Puerto Plata. La soya, el maíz. Sí. Entonces, hay posibilidad y capacidad para producir maíz, capacidad para producir sorgo, capacidad para producir soya. O sea, las condiciones están dadas para eso. Solamente falta un poquito de voluntad. ¿Se han hecho estudios de suelo en ese sentido, Silverio? Sí, sí. El Ministerio de Agricultura tiene estudios muy serios que se han hecho sobre el asunto de la producción. Que el deterioro climático ha afectado hasta cierto punto en las áreas territoriales, pero la riqueza del suelo está ahí. Yo veo, Silverio, que Puerto Plata demanda mucho lo que le llaman algunos rubros como el plátano, el guineo, yuca. Entonces, ¿por qué no producir en esa zona? Si está un potencial ahí. Mire, al lado del río Bajabonico, hace alrededor de 8 años, un pequeño productor logró cercar un pedacito de las tierras del CEA, ahí, y ahí sembró yuca. Cosechó tanta yuca que solamente podía comerse una parte. Una tarea. Para consumo Sacó de él. 60 quintales de yuca en una tarea. ¡Wow! Un escándalo. O sea que son terrenos de alto potencial. Yo pude ver en el borde donde estaban las instalaciones del desaparecido Ingenio Amistad, donde se sembraron 40 tareas de tierra, la sembraron un proyecto experimental de papas. Wow. Ahí habían papas de 1 libra. Yo las pude ver. Increíble, ¿eh? Entonces, hay posibilidad para llegar, hay posibilidad para que la economía nuestra se revitalice sin tener que depender exclusivamente de una actividad tan fluctuante como el turismo. Y que el turismo también demanda alimentos. Lógicamente, nosotros tendríamos mayor y mejor turismo cuando hay mayor y mejor alimentación. Y proyectos de aguacate, ahí es factible también. Mira, la producción de aguacate, no hay una zona que tenga más posibilidades para el desarrollo de esa actividad como Altamira. Sí, y la misma zona de Guananico y los Hidalgos, que son áreas montañosas y que tradicionalmente han sido productoras de aguacate. Entonces, últimamente, lógicamente, con algunos de los deterioros, sobre todo el deterioro ambiental y el deterioro causado por algunas plagas, esa producción ha mermado un poco, pero Altamira sigue siendo uno de los polos de producción de aguacate del país. Incluso hemos estado de cerca con pequeños empresarios que han tratado de aprovechar los aguacates no solo para la comercialización y la exportación, sino también para la industrialización, la producción de aceite de aguacate.
la utilización de la semilla de aguacate para otras áreas de la medicina. Entonces, todo eso es posible. Silverio, ¿cuántas asociaciones integran ustedes en ese bloque? Nosotros tenemos unas 13 asociaciones, 13 organizaciones del campo, que ya no le llamamos asociaciones, por lo que, no solo por lo que tú señalabas en el principio, porque ciertamente Puerto Plata fue una de las zonas más afectadas por ese transfugismo del área agrícola. ¿Por qué? Porque muchos oportunistas se aprovecharon y formaban asociaciones, hacían de toda la clase de bellaquería que se les ocurriera en nombre de su asociación, se salían de ahí y se quedaban ricos. Lograron captar muchos recursos a través de esos grupos, que muchos eran hasta fantasmas. En tu pueblo, en Puerto Plata, se invirtió mucho dinero y no se ha visto resultados. En Puerto Plata se invirtió mucho dinero. ¿En qué proyecto? Puerto Plata fue una de las provincias que en los gobiernos de Balaguer tuvo una de las mayor cantidad de proyectos agrarios, que de lo que hizo el Estado están ahí en la zona de Puerto Plata. La mayoría de ellos, lógicamente, de nombre. ¿A dónde funciona pues, ese proyecto? Los proyectos, por ejemplo, la antigua algodonera. La antigua algodonera hay 3 proyectos. ¿Cuáles son? El de Belloso, el de la zona de Caño Miguel y otros que están por la zona del Castillo. Por ahí hay 2. ¿Producen? Hay algunos de ellos que están produciendo. Algunos, por ejemplo, en el área del Castillo hay uno que lo mantienen ahí esperando que le den la oportunidad para venderla como parcela para el turismo. Con vocación turística. Sí, pero tenemos, por ejemplo, uno de los proyectos insignia que tenía Puerto Plata, que era el proyecto Bate Ginebra. El proyecto Bate Ginebra, que producía plátano. Sí, tenía la misma naturaleza que tiene hoy el proyecto de Belloso, que era una de las zonas altamente productoras de plátano. Hay un compañero nuestro que se quedó, ahí la mayoría de los parceleros vendieron su parcela y ahí tú vas a encontrar más extranjeros que dominicanos viviendo. ¿En Belloso? No, en Proyecto Bate Ginebra de Sabaneta de Yásica. Hay un compañero nuestro que se quedó con un poquito de tierra. Me dijo que hace 2 años sembró plátano. En la primera cosecha sacó 1 millón de unidades de plátano. ¡Wow! Imagínate. Todavía preserva su parcelita, ese es de los pocos que preservan su parcelita ahí en Bate Ginebra. Pero imagínate tú, si uno solo, en un pedacito, cultivan 1 millón de unidades de plátano, ¿qué nos hubiera pasado si el proyecto estuviera entero produciendo eso y tuviéramos 2 proyectos produciendo plátano de esa capacidad? No subieran los plátanos como ahora porque hay escasez. Entonces, si tuviéramos proyectos agrarios produciendo yuca, que hay capacidad para generar producción, estuviéramos exportando yuca o estuviéramos exportando batata, porque tanto los terrenos de Amistad como los de Montellano son terrenos que se prestan para la producción de tubérculos. Cultivo de ciclo corto. Y cultivo de ciclo corto. Si tuviéramos allí lo que nosotros estamos proponiendo, ¿qué proponen ustedes? Un proyecto mixto de recuperación agropecuaria que incluya la recuperación agroforestal y la recuperación productiva, o sea, de producción de alimentos. Puerto Plata no necesita llevar de otros lugares del país hortalizas, no necesita que le lleven de otros lugares del país los víveres, de ninguna de las especies, porque capacidad para producirla hay. Y las manos que la pueden poner a producir también están ahí. Gente con vocación. Lógicamente. Y dentro de ese núcleo de campesinos asociados, y que pasaría la modalidad de cooperativa, ¿verdad? Sí, que ya nuestra cooperativa, que ya gracias a la decisión del honorable señor presidente, fue incorporada ya formalmente. Nosotros tenemos en cada zona productiva de esa, tenemos un núcleo de la cooperativa en Inver, un núcleo de la cooperativa en Luperón, tenemos un núcleo de la cooperativa en La Unión de Sosúa y Montellano. Es
Ese es en el punto céntrico entre Montellano y Sosúa, está la unión, y ahí tenemos uno de los más sólidos núcleos. Tenemos un núcleo de la cooperativa en la zona de Maimón, que incluye a Maimón junto con los barrios periféricos de la ciudad de Puerto Plata. Un núcleo cooperativo en la zona de La Isabela, próximo a Belloso. Ahí tenemos un equipo cooperativo trabajando. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de integrar a la provincia, sobre todo a los productores agrarios, en un solo organismo, en un solo mecanismo, y que desde ahí estemos formulando propuestas para el desarrollo de ese sector. Por eso incluso hace unos meses le propusimos a las autoridades agropecuarias de que en la provincia de Puerto Plata se construya y se establezca una subdirección regional agropecuaria que tenga su asiento en una zona céntrica, puede ser en Luperón como puede ser en el municipio de Inver, pero donde allí, en una edificación, estén instaladas el Ministerio de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, Banco Agrícola, el Seguro Agrario y las demás instituciones del agro. Tengo entendido, Vicente, que realmente esa zona era la más productiva de maíz en su época. Y eso como que desapareció. Entonces, sí, el maíz desapareció, pero no desapareció la tierra. La tierra, tengo entendido realmente que tal como tú dices, tiene una gran extensión de terreno que se pueden integrar, y esa petición que tú dices yo la veo bien. Yo la veo bien. Ahora, esos núcleos que ustedes tienen para esta formación de esta cooperativa, permite una mejor selección de un campesino. Claro, que no se cuele, tú me entiendes, nosotros tenemos político. un estricto control de selección. ¿Cómo? ¿Por qué? Explícame. Porque ¿Cómo, nosotros estamos estableciendo sobre todo el compromiso de poner a producir la tierra. Tú sabes que el que vive de la política, el día que consigue un pedacito de tierra, bueno, lo consiguió con una mano y con la otra ya lo está pasando. Sí. Usted recibe un pedazo del lado nuestro, el que recibe un pedazo de tierra tiene el compromiso de producir. Sí, lo que ustedes van a implementar para evitar eso. Sí. Porque eso es muy interesante, porque los parceleros, tal como tú decías yo, ya no existen, han vendido. Ahora, ¿cómo ustedes evitarlo? Precisamente, para evitar la venta de parcelas, está primero que el proyecto sea copropiedad del parcelero y la cooperativa. Cualquier negocio, cualquier cosa que se pretenda alguien hacer con la parcela que le haya sido puesta en la mano, va a tener de frente a la cooperativa. Todo vía cooperativa, y no solo individual. A la cooperativa, sino que nosotros vamos a plantear incluso un consejo de administración del proyecto en el que estemos representados parceleros, la cooperativa como institución y las instituciones del Estado, sobre todo la de la reforma agraria. Más supervisión. Para que estén ahí junto con nosotros, supervisando el proyecto y controlando, para evitar que eso pase. Cualquier político que venga, si usted viene, nosotros no le quitamos que usted sea del partido que sea simpatizante de lo que sea. Si usted viene con nosotros, usted va a estar con nosotros produciendo, dedicándose a trabajar. Porque nosotros llegamos incluso, ya tenemos elaborado un convenio que cada uno tiene que firmar. Convenio de responsabilidad, el acuerdo de responsabilidad para manejar la tierra, para manejar el proyecto. Eso incluye la obligatoriedad de ponerla a producir. Eso incluye la obligatoriedad de decidir junto con la cooperativa el tipo de producción que se va a dedicar cada parcela. Y sobre todo la obligatoriedad de que la propiedad de esa parcela siga siendo compartida. Un parcelero se enfermó, ahí en ese convenio queda claro que él tiene uno o dos representantes que lo van a sustituir en el trabajo de esa parcela. Se enfermó y no puede trabajar. Hay un compromiso de todos los miembros de la cooperativa de contribuir al mantenimiento de la parcela de ese parcelero enfermo.
Oh, eso va a ser una unión, o sea que aunque él no esté apto para el trabajo, pero la cooperativa asume, ¿verdad? Sí, asume. Oh, muy Otra de importante. las cosas es que, por ejemplo, los créditos. Ahí Usted, voy, sí. usted es un parcelero que recibió un crédito para trabajar su parcela, la cooperativa le va a exigir cumplimiento con su crédito, porque también la cooperativa es corresponsable de ese crédito. Va a ser vía la cooperativa, no de manera individual. No habrán créditos individuales, créditos vía cooperativa. Eso garantiza porque la cooperativa es responsable. Y entonces, Vicente, ¿qué rubro realmente que tú me explicabas ahorita es el que ustedes contemplan desarrollar allí orientado a la exportación? Explícame. Cacao, sobre todo. Sí. La producción de cacao orientada a la exportación y la producción de pescado también orientada a eso. Porque la capacidad de producción en el área de acuícola, en Puerto Plata, en esa zona sobre todo es grande. Por ejemplo, la zona de Montellano, que tiene un nivel acuático, sobre todo en el área subterráneo, muy alto, nosotros pretendemos usar esas aguas para crear establecimientos de producción. Sabemos que la producción que pueda haber, tanto de un lado como del otro, va a sobrepasar lo que podía ser la demanda de los pequeños negocios que hay allá. Lógicamente, entonces tendríamos que ver la posibilidad de intervenir en el mercado de exportación de pescado, que ya de antemano tenemos informaciones y de contactos con áreas de consumo y sobre todo áreas de demanda como Canadá y en el mismo Miami, que nos han dicho gente que tenemos allá, que allá nos compran la producción completa si es O necesario. sea que hay garantizado un nicho Sí, fuera. sí. Y local, porque, oye, eso no alcanza aquí. Si este país, la demanda, apenas puede cubrir el 30% de la demanda de pescado. Wow. Entonces, aquí hay posibilidades. Y más en este momento. Bueno, la producción de pollo, la producción de cerdo tiene problemas, pero la de pescado no. No. ¿Y qué variedad de tilapia o...? Bueno, hay varias variedades, sobre todo la que más abunda es la tilapia y la segunda es el pangasio, que le llaman el mero bass, Okay. que es una variedad muy productiva. ¿Y eso puede cultivarse en estanque? Sí, sí. El mero bass. El mero bass, sí, se puede Porque yo tengo cultivar. entendido que ese es un pez del mar. No, el mero bass es de mar y de agua dulce. Ah. Y ya aquí en el país hay lugares donde está produciendo en estanque el mero bass. Oh, ¿y dónde más o menos? Bueno, tenemos por ejemplo en la zona de Nagua, hay en Copellito, por ahí hay un proyecto de producción de eso, en Monte Plata también. De agua dulce. Sí, de agua dulce. Y en el sur hay otro proyecto de producción de mero baza, muy productivo. Y para todos estos proyectos, Silverio, porque yo veo que la modalidad de cooperativa evitaría que estos proyectos se fueran a pique, y el presidente está claro de eso, muy claro. Ahora, ¿qué te ha prometido el presidente? ¿Cuándo se podrían hacer estos asentamientos? Bueno, hasta este momento no nos hemos reunido personalmente con el presidente. Sí con la gente que trabaja cercano a él, pues sobre todo lo que tienen que ver con el área agropecuaria. Entonces, nosotros sí pretendemos reunirnos con el señor presidente entre enero y febrero. Estamos convocando la celebración de un congreso campesino en la provincia de Puerto Plata para enero, y ahí tenemos la esperanza de que asista el señor presidente, donde incluso se le va a poner en la mano ya la propuesta nuestra a él, aunque tenemos constancia de que las propuestas que nosotros hemos llevado al Instituto Agrario, una de ellas llegó a sus manos y él incluso la mandó para la Comisión de Titulación de Tierras del Estado, que es la Comisión de Recuperación de las Tierras del SEA. Sí. Entonces,
esa comisión Porque ya eso lo tiene, refundieron sí, a bienes nacionales. sí, entonces esa comisión tiene en sus manos una copia de nuestro proyecto. El departamento jurídico del Instituto Agrario Dominicano también tramitó a la presidencia nuestra propuesta y ya solamente estamos a ley de que en los próximos días se celebre una reunión entre una comisión nuestra y el director del Departamento de Captación de Tierras del Instituto Agrario para entonces proceder a solicitar formalmente a bienes nacionales la asignación de la cantidad de tierra que el IAD estime necesaria para el proyecto nuestro. Pero tengo entendido, Silverio, que el IAD a través del Departamento de Saneamiento no ha ido por allá. El IAD no se ha personado. El IAD ha ido y ha hecho levantamientos de esa tierra, ha observado. Incluso y ya seleccionó. Ha visto. Donde podrían ser asentados. Sí, exactamente, ha visto. Ahora falta hacer el levantamiento topográfico para determinar la cantidad de tierra que hay en las áreas que más se prestan para el cultivo agrícola. Sí, porque asignarle terreno que no se puedan explotar, tú oyes, es un problema. Ellos van a la ganadera para ganado, entiendo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y ustedes ya tienen focalizados los terrenos donde ustedes podrían desarrollar esos importantes proyectos. Ya lo tenemos focalizado y hemos llevado videos y fotografías del terreno. O sea, tú sabes que hay muchos de esos terrenos que están cubiertos de aromales y cambronales que son casi del tamaño de una mata de mango. ¡Wow! Y chocan con lo que están ocupados, por casualidad. Mira, claro que van a chocar, porque es que allá hemos observado que esa cantidad de terrenos que están ocupados, que dicho sea de paso, no son pequeños ocupantes. Son gente que le ponen a un pedazo de tierra de 500, 600 mil tareas, le ponen una cerca de alambre de 15 y 12 pesos. Un pobre agricultor, un pobre campesino no le pone más de 4 cuerdas de alambre a un pedazo que cerque. ¿Y bajo qué modalidad tú crees que ellos están usufructando esos terrenos? ¿Por contrato o algo? Porque recuerda. Hay algunos de ellos que se metieron y ocuparon. Otros alegan que arrendaron. ¿Pero a quién? ¿Al Estado? Al Estado, según ellos. Porque eso era de Julito Jacín, tengo entendido. Sí, eso era de Julito Jacín, pero Julito Jacín, luego de que se produjo la sentencia del tribunal administrativo, determinó que no tenía propiedades ahí, que eran propiedades del Estado y que por lo tanto esos terrenos tenían que volver a manos del Consejo Estatal del Azúcar, no como él, de que la había hipotecado a través del Banco Central. Se produjo una litis y los tribunales fallaron a favor del Consejo Estatal del Azúcar. Como debía ser, porque son terrenos, son patrimonio del pueblo. Lógicamente. Pero allá esas tierras que hasta este momento no han encontrado padrino. No, porque imagínate tú, yo considero que, ¿tú crees que no habrá problema a la hora de que ustedes sean seleccionados con esas personas que están ocupando para... Es posible, pero... Tienen padrinos, hay militares y padrinos, me dices tú. Sí, es posible, pero sucede que, bueno, nosotros dijimos hace un tiempo, cuando comenzaron a intervenir a raíz del principio de este gobierno, comenzaron a intervenir esas tierras, pero lamentablemente le desbarataban las pequeñas cercas y pequeñas casuchas que tenían los más infelices y dejaban las grandes cercas. Hace 3 semanas se apareció otro contingente militar y comenzó a quitar alambrada. ¿Alambrada de los poderosos o de los pobres? Pero de los más pobres. ¿Por qué? Porque los que están ocupando 800 y 1000 tareas siguen con sus alambradas y nadie le puso la mano. Lógicamente, vemos ahora con buenos ojos que los mismos militares, cuando encontraban una porción de terreno sembrada de productos agrícolas, esa la respetaban. Sí. Nosotros hemos dicho, incluso hicimos un levantamiento y ahora mismo estamos en el proceso de integrar a nuestro proyecto, a nuestra propuesta,
a esos pequeños conuqueros que están ahí para que se les titule, porque son gente de escasos recursos. Y aún dentro de esa gente sabemos que hay personas que se han infiltrado dentro de ellos y le han propuesto comprarle las pequeñas ocupaciones si se la van a titular. Si se la van a titular. Para anexarla a la de ellos. Para anexársela a la de ellos. Wow. Ahora nosotros estamos vigilantes porque eso no va a pasar. O sea que ustedes se mantienen vigilantes ante cualquier artimaña. Claro que sí. Bien, muy importante, queríamos conocer de este importante movimiento que preside Silverio, Vicente Silverio, que busca que sean tomados en cuenta los técnicos y verdaderos campesinos de esa zona. Es un crimen, señores, tener 60.000 tareas ociosas, donde este país, señores, falta sembrar alimentos. Entonces, ¿cómo el gobierno se va a dar el lujo de tener y que esas tierras vayan a parar a manos de poderosos? Jamás, nunca. Desde esta tribuna abogamos que el señor presidente abra los ojos y que esa tierra la dedique a los campesinos para que la pongan a producir, para producir alimentos. Señores, el tiempo en televisión es corto. Gracias por estar con nosotros como todos los domingos a este su programa Agroambiente. Gracias, señor Silverio, gracias, por mi hermano. venir. Estamos en Puerto Plata a sus órdenes. Gracias, esta tribuna estará siempre abierta. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes. En todas partes un solo canal. Telecontacto. La nueva era de la televisión.